Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí en un estudio más acerca de la palabra de Dios. Primero que nada, quiero ofrecerte una disculpa porque hemos interrumpido la serie, la continuidad de las iglesias, del Apocalipsis y de algunos temas que andan pendientes por aquí, pero los vamos a retomar muy pronto porque pues aquí no me sirven. Necesito compartírtelos. Y ahora, en este video, te vamos a llevar la tercera parte de Se pierde la salvación. En algún momento platicamos al respecto de salvación y gracia, por fe o por obras, y también platicamos el hecho de que algunos hermanos requieren de lechita, otros hermanos de alimento un poquito más sólido, y otros de alimento muy grande porque espiritualmente ya no son unos bebés, ya están muy avanzados, ya comprenden a profundidad los misterios de la palabra de Dios. El día de hoy quiero comentarte que te traigo un ribeye así de choncho, así de sabroso, así de grande, y depende de ti el que le des el sabor y la contextura y ese gusto que tiene la palabra de Dios. Te lo voy a ofrecer en esta ocasión, esta tercera parte de Se pierde la salvación. Posteriormente llegará en breve, porque ya está hecho, la cuarta parte, la parte final de Si se pierde la salvación. Ahora lo único que te pido es paciencia, sígueme con paciencia. ¿Por qué? Porque es un tema profundo, es un tema grande, es un tema lento a desarrollar, que no puede permitir lugar a dudas, porque la Biblia se interpreta sola. Entonces ahora vamos a ver una de esas interpretaciones, vamos a ver de esos errores que tanto se cometen, se creen, porque no hay un debido entendimiento, porque no hay exégesis, porque no hay tantas cosas de manera correcta, o simple y sencillamente porque el hombre cambia la palabra de Dios a conveniencia. Pero bien, esto te lo presento desde un punto de vista personal, te lo presento desde un punto de vista de la palabra. Tú tienes la mejor opinión. Lo que Dios siembra en tu corazón, eso es lo que será. Dicho lo dicho, vamos a comenzar. Se pierde la salvación, parte 3. En este estudio veremos unos versículos que cuando son sacados del contexto, así nada más directamente, sin estudiar lo que viene en su contexto, parece como que sugiere que la salvación se pierde. Bien, acompáñame, toma tu Biblia, por favor, vayamos a uno de estos textos y vamos a aprender cosas muy interesantes. Vamos a empezar con Filipenses 2:12. Dice así: por tanto, amados míos, les decía Pablo a los filipenses, como siempre habéis obedecido, los filipenses se distinguían porque eran obedientes, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese texto lo leemos así, sobre todo la última frase: ocupaos en vuestra salvación. Qué fuerte, ¿verdad? Y decimos, bueno, tenemos que ocuparnos para cuidarla. Así es como suponen unos cuando lo leen superficialmente. Bien, pero la palabra ocupaos viene del griego katerhasomai, que significa trabajar, significa llevar a cabo algo, significa en este caso llevar a cabo el trabajo, pero habla de un trabajo continuo, persistente, perseverante, día con día. Y esta ocupación para llevar a cabo el trabajo significa la formación de Cristo en nosotros los que creemos, los creyentes. Eso significa ocupaos en vuestra salvación. ¿No me crees? Te lo demuestro.
La palabra salvación se entiende bajo los principios de lo que indica el conjunto de la frase. Entonces, aquí yo les voy a hacer una pregunta. Dice aquí, ocupaos. Trabajar significa llevar a cabo el trabajo. Y les pregunto, entonces, esto significa que debemos trabajar continuamente para que por las buenas obras nosotros podamos preservar la salvación que nos dio el Señor por gracia, por medio de la fe, porque corremos el peligro de perderla. ¿Eso significa? No, un rotundo no. Es obvio. Otra pregunta. Entonces, ¿a qué se refiere Filipenses 2:12? Bien. Vamos a aplicar otra vez el principio del contexto. Vamos al capítulo 1:3. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Rogando, ¿qué? Fíjense, ¿qué pedía Pablo? Por vuestra comunión en el Evangelio. Significa trabajar en lo que dice el Evangelio, ya como creyentes, creyendo, poniendo en práctica la palabra de Dios. Desde el primer día hasta ahora se refiere desde el día que ellos creyeron hasta ese tiempo. Versículo 3. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué significa empezó en vosotros la buena obra? Significa la formación de Cristo en nosotros. No significa la obra de salvación, porque la salvación esa la obtenemos por gracia, por medio de la fe, y eso es en un instante. Entonces, ¿por qué el que empezó la obra, el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará? Es decir, en el momento en que tú recibiste a Cristo, ahí empezó una obra de Dios dentro de nosotros. ¿Cuál obra? Formar a Cristo en nosotros, formar el carácter de Cristo en nosotros. Y esa obra que Él empezó, la perfeccionará. Es decir, la irá puliendo cada día, cada día. Por eso dice en 2:12, ocupaos, trabajar continuamente en vuestra salvación, es decir, en la obra de la formación de Cristo dentro de mí, dentro de nosotros. Ahora bien, dice entonces que esa buena obra que Él empezó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que no dejaremos, Dios no dejará de hacer la obra en nosotros y nosotros de poner atención en formar a Cristo cada día hasta que Cristo venga. Es decir, este proceso de perfeccionamiento durará. ¿Cuánto durará? Toda la vida, toda tu vida, toda tu vida. Dice el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes, participantes conmigo de la gracia. ¿Ven? Ahí está, ya son salvos, pero ahora el que empezó la obra tiene que seguir trabajando en nosotros, porque Dios dice, me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, cuando Él venga. Ahora, quiero que noten el versículo 11. Cuando Él venga nos quiere encontrar ¿cómo? Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, es claro que el contexto nos está hablando de una formación de Cristo en nosotros. Ahora, si vamos al versículo 15, dice, algunos a la verdad predicarán a Cristo por envidia. Fíjense, predicar a Cristo por envidia. ¿Pueden creer eso?
¿no? Pues ahí está. ¿Cómo es predicar a Cristo por envidia? Unos predican a Cristo por envidia y contienda, otros de buena voluntad. ¿Cómo predicas tú el Evangelio? ¿Por envidia? ¿Por contienda? ¿O de buena voluntad? Bien. Entonces aquí Pablo está poniendo en entredicho actitudes del corazón, forma de proceder de cada cristiano. ¿Ok? En el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Muchos ya se saben este versículo de memoria. Es decir, para mí el vivir, el estar cada día con Cristo, porque quiero ser como Él, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ya se acabaron todos los afanes. Entonces, veamos el capítulo 2. Dice, por tanto, esa frase tiene conexión con lo que se dijo en el capítulo 1. Por tanto, en vista de lo que acabamos de leer, que Él que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, que quiere que tengamos frutos de justicia, porque Él nos va a dar galardones, que tengamos actitudes correctas, que no hayan contiendas ni envidias, sino buena disposición de corazón. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, fíjense, consolación en Cristo. Si algún consuelo de amor, de alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, fíjense todo esto que estamos viendo aquí. Está hablando del carácter de Cristo, que los filipenses deberían demostrar también afecto entrañable, misericordia, consuelo de amor, consolación. Versículo 2. Completen mi gozo, sientan lo mismo, dice, teniendo el mismo amor, unánimes, fíjate, amor, unidad, sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada absolutamente hagáis por contienda. ¿Cómo predicaban algunos? Por envidia y contienda. Dice, no, ustedes filipenses, no. Nada hagan por contienda o por vanagloria, por orgullo, por soberbia. No, eso no refleja el carácter de Cristo. Antes bien, con humildad. ¿Se acuerdan? Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. La humildad es el carácter de Cristo. Cristo era humilde. Entonces Pablo dice, ustedes también, mejor con humildad, dice, estimado cada uno de los demás como superiores a él mismo, o sea, humildad. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, es decir, sin egoísmo. Vamos comprendiendo, sino cada cual también por lo de los otros, es decir, con un espíritu altruista, con un espíritu bondadoso, generoso, de amor, de consolación, de perdón. Entonces, eso era lo que Pablo les está escribiendo a los filipenses, que significa el que empezó la buena obra, la terminará. Entonces les dice a ustedes, despójense de toda contienda, envidia, no, ustedes no. Ustedes hagan las cosas sin egoísmo, háganlo de buena gana, porque Dios cuando venga Jesús quiere encontrarlos con mucho fruto de justicia, que abunde en vuestra cuenta para que reciban galardón completo. Entonces entramos al versículo 5. Haya también en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? De humildad. Veamos, este sentir se refiere a actitud, el sentir se refiere a la disposición de obediencia a Dios, para que entonces se pueda formar Cristo en nosotros. La pregunta es, ¿qué significa hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo? El cual, o sea, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como diciendo, bueno, yo soy Dios,
¿Por qué tengo que hacer lo que tenía que hacer por ellos? Es decir, morir en la cruz, por ti, por mí, por todos. No, Él no se aferró, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Se acuerdan que dice el versículo 3 con toda humildad? Y luego dice acá que se humilló. Hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo. Se refiere a eso, querer ser como Él. ¿Cuántos quieren ser como Él? Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. A ver, obediente. Es decir, voluntariamente se hizo Él obediente. ¿Qué les dijo en el versículo 12? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, es decir, los filipenses estaban muy bien entendidos de que Cristo quería formarse en ellos, que la voluntad de Dios era que ellos reflejaran a Cristo, y es lo mismo para nosotros hoy. Regresamos al versículo 8, diciendo que se hizo obediente, pero esa obediencia lo llevó ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual, por tal razón, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y toda lengua confiese que Jesús, Cristo, ¿qué? Es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es continuo el versículo 12. Por tanto, ¿qué significa ese por tanto? Es una conexión que hay con lo dicho en el capítulo 1 y el capítulo 2, repito, ¿qué les dijo en el capítulo 1 y en el capítulo 2? Que sean como Cristo, humildes, sencillos, sin contiendas, sin celos, sin egoísmo. Por tanto dice, en vista de esto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, como para querer quedar bien con Pablo, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocúpense, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Qué significa ocupaos? Trabajar continuamente. ¿En qué? En que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, ese ocupaos no se está a cuidar la salvación, porque ahí salvación no significa condenación del infierno, sino salvación. ¿De qué? De las contiendas, de las envidias, de los celos, del egoísmo y mostrar un espíritu humilde y como hijos de Dios obedientes. ¿Qué es entonces? El que comenzó la buena obra, el que comenzó a formar a Cristo en vosotros, no va a dejar de trabajar en nosotros hasta que Cristo venga por cada uno de ellos. ¿Me expliqué, hermanos? Veamos el versículo 13. Entonces, dice al final del 12, ocupaos en vuestra salvación, en que Cristo se forme con temor, con temblor, es decir, preocupación, poniendo atención. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pregunto, ¿qué significa que Dios produce en vosotros el querer? ¿El querer qué? Ser como Cristo. Dios produce en nosotros, solo lo puede producir en un nacido de nuevo. ¿Sí? Dios produce en todos los nacidos de nuevo el querer. El querer, pero también les da el hacer, el poder para hacerlo. Entonces, el que comenzó la obra en cada uno de vosotros, pone en cada uno de nosotros el querer ser como Cristo y el poder para poder ser como Cristo. ¿Me expliqué? Versículo 14. Reitera San Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis reprensibles y sencillos hijos de Dios,
sin mancha, en una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 16. Asidos, agarrados, arraigados, ¿en qué? En la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Ven? ¿Cuál era el trabajo de Pablo? El que yo hago en este momento, que estoy haciendo ahorita, enseñándoles de cómo podemos ser formados a la imagen de Cristo, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Por eso Pablo decía, por lo tanto, pues, ocúpese cada uno en esas áreas que saben que son flacas, débiles. Ocúpense con preocupación, poniendo atención. ¿Por qué? Porque ya Dios puso el querer como el hacer. Ser como Cristo. Ser como Cristo, pero también les puso el poder para que ustedes lo puedan lograr. Dice, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios. En medio de un mundo perdido, ustedes resplandecen como luminares, dice. ¿Qué es lo que resplandece de nosotros como luminares? El carácter de Cristo. ¿Me explico? Ahora, estamos en el contexto. Vamos al capítulo 3, en el versículo 7, un poco antes para tomarle más sentido. El 4, 3:4. Aunque yo tengo de qué también confiar en la carne, aquí carne significa los logros de la naturaleza carnal caída. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fue circuncidado al octavo día. Cumplieron sus padres con la ley y él desde pequeño fue criado con la ley del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, es decir, estricto observador de los ritos de la ley. Eso es un fariseo. Versículo 6. En cuanto a celo, nadie me puede decir nada, pero seguidor de la iglesia en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, es decir, Pablo era un hombre realmente notable en cuanto a la observancia de la ley. Pero recuerden que a él mismo le fue revelado que por las obras de la ley ninguno será justificado. Por eso dice en el versículo 7, pero cuántas cosas serán para mi ganancia. ¿Cuál ganancia? Lo anterior que acabo de explicar dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todos los logros de la carne, ¿me explico? Los estimó como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, ya no me importa todo aquello. Ahora lo que me importa es conocer a Cristo más. Ya lo conocí cuando nací de nuevo y ahora Él quiere perfeccionarse en mí. Empezó una nueva obra y tiene que trabajar con mi carácter, con mi forma de ser, con mi forma de pensar. Cuando vengo con flojera o apatía a la iglesia, todo eso tiene que trabajar el Señor por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo. Eso perdido todo se refiere a los logros de la ley, los logros de la carne. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué significa tengo por basura? La palabra griega que se usó para traducir basura fue una palabra griega que significa estiércol, significa excremento. Eso significa, la traducción aquí, lo tengo por basura. Bien, no lo pusieron así, para que no se escuchara tan fuerte, pero puede que en tu Biblia tengas la traducción donde dice estiércol. Chequen en diferentes versiones y es que el estiércol huele mal. ¿Qué tenía por estiércol, por excremento maloliente Pablo? ¿Todo qué? Todos los logros de la carne, todos los logros, toda la justicia propia, toda la tenía como algo maloliente que no servía para nada. Dice, con tal de ganar a Cristo.
Este ganar a Cristo se refiere al conocimiento. Ahora, ¿por qué él le había sido revelada que la salvación era por fe, por gracia, por medio de la fe? Y ahora acuérdense que él oraba en el versículo 1 al 11 que vimos del capítulo 1 para que estén llenos del conocimiento, para que conozcan cada vez más, que tengan comunión con el Evangelio, que conozcan más a Cristo, porque conociendo más a Cristo nos damos cuenta cómo es Él. Entonces, al verlo, queremos ser como Él. Tenemos que dejar que el Señor pula las áreas de nuestra forma de ser, de nuestro carácter, para ser más como Cristo. Cuando en verdad nos convertimos, hay cambios en nuestra vida muy importantes y los nuevos en Cristo tienen gran ventaja al ver sus debilidades en cuanto a querer ser como Cristo. Porque aquel que tiene más tiempo en el cristianismo y no cambia, no ha nacido de nuevo. Y esto lo hemos hablado en otros estudios. A ver, yo te pregunto, cuando te convertiste, ¿qué cambios hubo en tu vida? Bueno, pues dejé de tomar, ¿ves? Ya no me emborracho, ¿ves? Y ya hay algo bueno ahí. Pero mi carácter, bueno, Dios va a tratar con tu carácter. Pero tú tienes que ocuparte en ser salvo de esos arranques de ira que tú tienes y de enojo, y que no pueda ni decirte tu maestro, ¿trajiste la tarea? Pues a usted qué le importa. ¿Cómo que qué le importa? No, no, no. Tienes que tener control sobre tu vida, sobre tu temperamento, sobre ti mismo, sobre tus reacciones. Y vas a tener que ocuparte en estos días porque el Señor ya puso el querer como el hacer. Un recién nacido de un par de meses en su primer amor entiende perfectamente lo que yo estoy diciendo. ¿Cuántos que tienen años no me están entendiendo? ¿Todos entendimos? Ok. Ocupaos en vuestra salvación. Piensen en esa frase mientras continuamos en el versículo de lo tengo por basura, por estiércol, para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él. Esta frase significa fundido totalmente. Como le dije a los Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No teniendo mi propia justicia, ahí él ya había entendido y está narrándolo lo que pasó, que es por la ley, sino de la que es de la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Ese conocimiento es un conocimiento íntimo, no solamente intelectual. No es un conocimiento íntimo y conocerle de tal manera que pueda yo conocer el poder de su resurrección. Qué tremendo, yo resucitaré, yo conoceré el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Se acuerdan que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado? Ya no vivo yo, consideraos pues muertos al pecado y vivos para Dios. Estamos crucificados justamente o juntamente con Cristo. ¿Cuántos siguen ahí clavados? Reflexionen. Todos. ¿Cuántos siguen clavados ahí? Ya se murieron al pecado, estamos muertos. Por medio del bautismo enterramos al muerto. Cuando nos sacaron del bautismo simbolizamos que hemos resucitado, pero todavía no se da ese evento. Pero en tanto se da, estamos siendo madurados y perfeccionados, y perfeccionan. Dios trabaja con nosotros. Por eso, una vez más, debemos de recordar y entender que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Que te corrieron del trabajo, Dios está tratando contigo. Que te robaron tu carro, Dios está tratando contigo. Que te lo chocaron, no sé, infinidad de tribulaciones, infinidad de pruebas que Dios usa. ¿Para qué? Para formar a Cristo en nosotros. Eso es lo que empezó la obra y la está perfeccionando hasta que venga Cristo.
porque nos quiere encontrar con la mejor vestimenta posible y nos quiere entregar galardones. Continuamos, versículo 11. Si en alguna manera llegasen a la resurrección de entre los muertos, porque él creía que Pablo, estando en vida, iba a venir Cristo, dice, pero si no, pues en la resurrección. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. Alcanzado ya. ¿A qué se refiere? ¿Alcanzar su salvación? No. Alcanzar no es que lo haya alcanzado ya. A ver, pensemos qué significa ser como Cristo. Todavía no lo he alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, todavía no, porque esa perfección se va a lograr hasta que Cristo venga, la perfección total. No que yo ya lo haya alcanzado, ser como Cristo. No soy perfecto todavía. Él reconocía que el que había comenzado la buena obra lo seguía perfeccionando. Aún ahí mismo dice, sino que prosigo, camino hacia adelante, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Escuchen bien, ¿qué significa por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo? Piensen, alcanzar aquello para lo cual que se logren en mí cuando Cristo me alcanzó a mí. ¿Para qué me alcanzó? ¿Para qué me asió? ¿Para qué me tomó? ¿Para qué me llamó? ¿Para qué me hizo hijo suyo? ¿Para qué? Para hacerme como Él. Romanos 8:29, y a los que llamamos, a esos también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso significa asirme de Él, así como Él me asió y yo quiero que se logre en mí, yo quiero poner lo mío. Eso significa ocuparse en la salvación, no en cuidarlo, porque se me pierde. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, lo aclara. No, todavía me falta mucho, yo mismo estoy siendo perfeccionado. Es lo que hemos estado viendo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Versículo 14. Prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta aquí? ¿Saben cuál es? Llegar a ser como Cristo. Esa es la meta. Bien, prosigo a la meta, que la meta no es la salvación, porque la salvación esa ya la tenía Pablo. Cuando él dice, dejo todo atrás, prosigo a la meta, ¿qué es la meta? Llegar a ser como Cristo. ¿Cuántos reconocemos que no hemos alcanzado esa meta? ¿Sí lo reconocemos? Bien, prosigo a la meta. Y aquí te lo aclara, al premio. ¿Se acuerdan que hay galardones por hacer buenas obras? Ya no para ganarnos la salvación, sino como evidencia de la salvación. Y una de ellas es que Cristo se ha formado. Y una de las metas de Dios para que seamos formados es que seamos obedientes. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que quiere Dios que seamos, obedientes. ¿Obedientes a qué? A la palabra de Dios, porque el que oye y no obedece, construye sobre la arena. Vienen las tempestades y los problemas y no aguantan nada y se les cae todo. ¿Por qué? Porque no tienen carácter, no está Cristo formado en él. ¿Por qué? Por carnal, por rebelde, etcétera, etcétera, aunque es salvo, pero pierde sus galardones. Continuamos. Prosigo a la meta, al premio. ¿Qué te va a dar ese premio? Dice, al premio. Y luego añade, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pregunta, ¿cuál es el supremo llamamiento de Dios para nosotros en Cristo? ¿Cuál es? Ser como Cristo. Ese es el supremo llamamiento, por eso tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor.
pero no la salvación en sí como tal, de condenación del infierno o de salvación del infierno, sino de salvación de qué? De todos nuestros rollos y broncas que traemos en la cabeza, hermanos, en el alma, en el corazón, envidia, robos, celos, pleitos, adulterio, mentira, fornicación, vicios, etcétera, etcétera, todo eso. En eso es en lo que debemos ocupar para que Cristo se forme en nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos esposos están viendo esto? ¿Ok? Hay una responsabilidad definitiva en la Biblia. Hay mandamiento de Dios respecto a los esposos. ¿Estamos? Entre otras cosas, dirigir la familia, sustentarla, proveer para sus necesidades físicas, materiales, espirituales también, porque somos cabeza del hogar, ¿ok? Hay algunos varones que son descuidados en eso. Esos varones que aunque son cristianos, pero no hacen nada, le dejan todo a la esposa. Y luego, ¿sabes una cosa? Necesitas ocuparte en ese rasgo de debilidad de carácter. Y las señoras que no se someten muy bien, que digamos a sus maridos, así como al Señor, debemos estar sujetos, tienen que poner atención en ese rasgo. Me estoy explicando. Tenemos que ocuparnos en esas cosas, porque para cuando Él venga, nos encuentre como luminares, como alguien que brille el carácter de Cristo. ¿Se acuerdan que dijo Él? Ustedes son la luz del mundo, y el mundo va a ver vuestras buenas obras y glorificarán al Padre. Pero, ¿qué es ver las buenas obras? No se refiere a dar limosna, porque eso también lo puede hacer un ateo. ¿A qué se refiere? A ser como Cristo, a reflejar el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Ser como Cristo. Tenemos que trabajar, hermanos. ¿Cuáles son tus puntos débiles? Pensemos rápido. ¿Eres envidioso, eres celoso, eres mal hablado o tienes muchos años y sigues siendo un descuidado? Tú sabrás cuáles son tus puntos, hermano, hermana, tú los conoces. A ese punto, cuando ya tenemos muchos años de nacidos, ya debemos tener control de lo que hablamos. Hay que poner especial atención en las áreas que sabemos que debemos trabajar más para seguir cambiando, que Dios nos va a juzgar por lo que hablamos. Ejemplo, para los mal hablados, la Biblia es clara. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No maldigáis. Maldigáis no nada más es decir maldito, sino todas esas palabras altisonantes que sabemos y conocemos perfectamente cuáles son, que se las podemos decir al amigo, al hermano, al compadre, al hijo, a la hija, quien sea. Pensemos cuáles son nuestras debilidades. Yo sé las mías y yo me ocupo en ellas. Me tengo que ocupar en ellas. Ejemplo, muy simple. Soy muy flojo para levantarme en las mañanas, ni modo. Hay que levantarte a trabajar con la mejor actitud y no como cuando ya se nos hizo tarde, salimos a la carrera, se nos atraviesa el perro y hasta el perro maldecimos y al dueño también de paso. ¿Qué tienes que hacer? Ocuparte en eso. ¿Me estoy explicando? Ejemplo, pues me iré a dormir unas horas más temprano, ya no veré la televisión, hay que poner cartas en el asunto, así me podré levantar más fácilmente porque él empezó la buena obra, pero necesitas tu obediencia. ¿A poco crees que Dios va a llegar a manipularte y ya te cambió? No, no es así. Tienes que disponerte. Es obediencia y en la obediencia está implicada la voluntad. Tu voluntad. Quiero, obedezco. Quiero, desobedezco. Entonces, ¿qué quiere Dios de ti? Obediencia. Obediencia para tu formación de Cristo en ti. Espero haber explicado con claridad el hecho de que ocuparse de vuestra salvación no es porque la vas a perder. No habla de eso. En ningún momento es un mensaje evangelístico aquí en la Biblia, en Filipenses, y mucho menos de que la salvación se les pierde, pero que sí de que Cristo se ha formado en nosotros. Bien, hermanos, hasta aquí dejo este estudio. Espero haya sido de gran edificación. Por favor, escúchalo una, dos, tres veces, las veces que sean necesarias, hasta que puedas comprenderlo lo más profundamente posible.
Si hay algún detalle, bueno, ponte en oración, pídele a nuestro Padre que te dé discernimiento, que alumbre tu entendimiento y Él te lo dará para que puedas comprender. Más adelante, en estos mismos días, subo la última parte de este estudio. Como les repetía, les digo, les repito, no me sirve aquí guardado. Y también vamos a continuar con los estudios de las iglesias, con los tiempos del Apocalipsis y algo muy especial que tengo por ahí preparado. Ya vimos después de la fornicación que es 5 maldiciones que trae el adulterio. Y vamos a llegar a un punto muy bueno que se llama 5 necesidades básicas de tu esposo, hermana, que me estás escuchando. Me vas a odiar, pero es necesario. Bueno, hasta aquí por hoy. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio. Shalom.